Ayer habíamos visto la proposición del teorema del sándwich, en la que nos decía que si tomamos una función y su límite, y nosotros acotábamos después esa desigualdad, o sea, ese valor absoluto, lo acotamos en una desigualdad por una cierta función, y esa función sabemos que tiende a cero, entonces nosotros vamos a ver que la función que a nosotros nos interesa, con su límite, van a tender a cero, y por lo tanto la función va a tender a ese límite. Entonces nos servía en ese caso, o sea, que nos sirve, por ejemplo, acotar algo y ver qué ocurre. Entonces, ahora la proposición que vamos a ver va a ser como una especie de extensión o una especie de generalización de lo que son los límites laterales. Porque recordemos, así como cuando estaba viendo, por ejemplo, serie de Fourier, que, no sé, si yo tenía una cierta función, no sé, por ejemplo, que ya fuera una cosa así, y después, por ejemplo, tenía un corte, y después era así. Era una función discontinua. Entonces, por ejemplo, lo que uno hacía, por ejemplo, si queríamos sacar por el teorema de la convergencia, queríamos, no sé, por ejemplo, nos acercamos por acá o nos acercamos por acá. Y después hacíamos, por ejemplo, si queríamos la serie Fourier, hacíamos la suma del límite por la derecha más el límite por la izquierda partido en dos. Entonces nosotros nos acercamos por un lado y por el otro. Pero claro, esto funciona bien, por ejemplo, cuando estoy definiendo una función que está definida desde los reales a los reales. Entonces me puedo acercar por la izquierda o por la derecha. Pero comienzan a haber problemas, por ejemplo, si que yo ahora la función me la defino en el plano y va a los reales. Es decir, ahora me la defino, por ejemplo, en el espacio de tres dimensiones. Sum- Supongamos que tengo una cierta superficie, pero tiene un cierto problema, no sé, en el origen. Entonces, por ejemplo, si yo quiero estudiar su límite lateral, no es como que fuera simplemente por la izquierda o por la derecha. Porque en realidad van a haber mucha izquierda y derecha. Va a haber uno por acá, por todos lados, en el plano. O sea, por ejemplo, si este es el plano, si tomo todo el plano X, esto sería IX. Entonces, por ejemplo, si el problema lo tengo aquí en el cero, entonces yo no solo me puedo acercar por acá y por acá, sino en realidad tengo infinitos caminos para elegir. Así que aquí se hace un problema, como ejemplo, a la hora de estudiar el límite. Y hay una proposición que hace una especie como de generalización justamente de esto. Por ejemplo, quizás tomo este camino. Si, por ejemplo, yo sospecho que hay un límite que quizá no existe. Con existe me refiero a que en ese punto van a existir muchos límites. Entonces, esta proposición que voy a ver me dice, por ejemplo, quizás con este camino que tome acá, me aproximo de esta forma, así, por acá y por acá. Puede que, no sé, el límite me dé uno, pero quizás si me acerco por este otro camino al cero, entonces puede que me dé, no sé, 3. Si me acerco por este otro, puede que me dé cero. Entonces, si tomo varios caminos y me dan distintos valores, significa que ese límite no va a existir, porque van a ser muchos valores. Y como lo vimos ayer, tenía que haber unicidad de los límites. Entonces, voy a borrar estos dibujos feos y escribamos la proposición. Y de ahí después la vemos con un ejemplo. Entonces, proposición. Esta es como de límites, o pongámosle caminos, mejor. Entonces, entonces me dice, por ejemplo, si tengo una función definida en su dominio, en Rn, con valores reales. Tengo mi punto de acumulación, que va a ser el punto al que yo hago tender mi x, y tengo mi límite, por ejemplo L1, que va a ser un real. Entonces, si asumimos, si asumimos que el límite de f de x, cuando x tiende a x0, me da L1, y esto para todo, para todo
digamos, subconjunto, que en este caso va a ser mi camino, pues le llamo C. Va a ser un subconjunto del dominio, tal que mi punto de acumulación también se va a encontrar en el conjunto derivado del camino. Entonces se tiene que el límite de f de x, pero en este caso acercándome por el camino, es decir, estoy tomando puro x que se encuentren en SC y de ahí me estoy acercando al x0. Entonces eso va a ser igual al L1, al límite. Entonces van a ser los límites laterales. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que, por ejemplo, si yo tengo... De hecho, lo mismo que había dibujado recién. Por ejemplo, si tengo una cierta función y tengo aquí un cierto dominio. No sé, va a ser... Ese es mi dominio. Se encuentra en el plano. Entonces quizá yo tengo problema aquí en el 0 y quiero estudiar su límite. Entonces, si cualquier camino que me tomo, no sé, me tomo este camino acá. Pongamos que este va a ser, no sé, C1, que va a ser un subconjunto de D. Y me da que el límite es 1, L1, y no sé, también me tomo otro camino. Y también, no sé, este camino va a ser C2, también va a ser un subconjunto de D. Y también me da L1 y así lo hago con cualquier camino, todos los caminos que existen para poder acercarme a ese origen. Y todo siempre me da el mismo límite. Entonces se va a cumplir sin problema de que ese límite existe. Pero con que solo exista un camino que me tome, que me dé distinto, significa que ese límite no va a existir. Entonces, claro, tiene todo el sentido si lo vemos. Por ejemplo, vuelvo al ejemplo que había hecho de cuando calculamos, por ejemplo, los límites laterales, por la izquierda y por la derecha, cuando estudiamos serie de Fourier. Tiene todo el sentido de que si, claro, por ejemplo, nos acercamos por acá, nos va a dar este valor de acá. Pero si nos acercamos por acá, nos va a dar este valor. Entonces, bajo dos caminos, nos está dando distintos valores. Así que sabemos que aquí el límite no existe, que hay una discontinuidad. Pero si la función no tuviera esos problemas, y simplemente siempre sería una cosa así, y queremos justo estudiar, no sé, este punto aquí, entonces el camino que me tome, que en este caso simplemente son dos caminos, que por ejemplo por la izquierda, y me va a dar este de acá. Ahora si lo hago por la derecha, me va a dar exactamente el mismo valor. Entonces, bajo esos los únicos dos caminos que existen aquí no tengo ningún problema. El límite va a ser el mismo, así que yo sé que el límite existe en ese punto de acá. Pero, entonces eso es lo que nos está diciendo esta proposición. Que ahora ya no nos basta simplemente por la izquierda o por la derecha, sino que ahora tengo prácticamente infinitos caminos con el que me puedo aproximar al X0. Y si se da que con todos esos caminos infinitos que existen, y los tomo todos, y se da que es el mismo límite, entonces no va a tener problema. Pero con que solo exista uno, entonces no voy a dejar estos dibujos mejor. Entonces, ejemplo. Veamos esto para entenderlo bien. Así que definamos una función que va a estar definida en R2, pero no va a tener al 0. Y va a ser de valores reales. Dada por x al cuadrado partido en x cuadrado más y cuadrado. Entonces, podemos afirmar que no, pongamos aquí que su límite
no existe. Y ahora lo vamos a demostrar. Pongamos aquí en efecto. Por como ejemplo, tomémonos dos caminos para acercarnos al 0, 0. El primer camino podrían ser todos los 0, i. Esto es de R2. Tal que i va a ir variando. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que, como ejemplo, si tengo aquí el plano, donde tengo mi dominio, tengo x e y, entonces este camino C1 va a ser donde x siempre vale 0 e y va a ir variando. Entonces, por ejemplo, donde vale siempre 0, el y va a ser acá. O sea, el x siempre vale 0 acá, en esta parte de acá, justo en el eje y. Y con este camino lo que vamos a hacer es acercarnos por este camino azul, acercarnos al 0. Por aquí o por acá. Así va a funcionar este camino C1. En cambio, también nos vamos a definir otro camino, porque la idea es estudiar el límite con estos dos caminos y ahí ver que nos va a dar distintos valores. Entonces el límite no va a existir. Entonces me tomo otro camino, que van a ser todos los xx de los reales. Bueno, de hecho aquí podríamos escribirlo así mejor. xy de los reales tal que x es igual a y. Entonces este otro camino, te lo voy a poner un poquito más chiquitito. Te lo voy a dejar un poquito más abajo. Entonces este otro camino va a ser una cosa así. Sería xy. Entonces va a ser justamente la recta y igual x. Así que este camino acá va a ser algo así. De hecho, voy a dibujarlo por acá. Ups, qué feo. Algo así. Entonces, donde, no sé, pues si este vale x, este f de x también va a valer x. Bueno, pongámosle x mejor, porque el f ya lo estamos ocupando en la función que queremos calcular el límite. Entonces, por ejemplo, si este vale 3, este también vale 3. Ese camino sería. Y con este camino nos vamos a acercar también al 0, porque queremos estudiar el límite en el 0. Entonces nos vamos a acercar quizás por acá. Y nos vamos a acercar por acá. Entonces ya tengo dos caminos. Dos caminos de mi dominio para ver si este límite converge al mismo valor. Así que si traducimos esto calculando, o sea, graficando esto en 3 dimensiones, sería mi x, este sería mi y. Este plano que acabo de dibujar aquí arriba. Aquí voy a tener los valores de la función f. Entonces, lo que voy a hacer, que les dije era que me iba a acercar con el camino 1 por esta recta de acá. Entonces me voy a acercar por acá y por acá. Este va a ser C1. Y con el camino 2 me voy a acercar por acá. Bueno, y se va a seguir por allá. Entonces me acerco por acá y por acá. Este va a ser C2. Y entonces con estos dos caminos vamos a ver qué ocurre. Así que voy a ir a la otra página. Entonces si estudio este para C1, si estudio el límite de f de x cuando x, y tiende al 0, 0, pero en este caso, ¿qué hizo? En este caso, mi x y va a ser del camino 1. Entonces recuerden que en el camino 1, de hecho escribirlo aquí arriba, eran todos los 0, i. Todos los 0, i, tal que y era un real. Así que yo si reemplazo esto en la función f de x que yo definí, esto va a ser, de hecho escribirlo acá, entonces x al cuadrado más y cuadrado. Entonces si yo reemplazo estos valores acá, me va a dar que es
Bueno, en este caso el x vale 0, así que va a ser 0 dividido en 0 más y cuadrado. Y esto es lo mismo que 0 dividido y. Así que aquí ya tengo un problema, porque va a ser 0 dividido algo, que va a ser 0. Entonces ni siquiera alcanzo a tender el i a 0, porque recuérdense que aquí el i también lo está diciendo tender al 0. Pero ni siquiera alcanzo a tenderlo a 0 porque ya el numerador está... hay un 0 ya impuesto. Entonces me va a dar 0. En cambio, si ahora estudio el límite con el otro camino, con el camino C2, sé que va a ser xy tendiendo al 0, 0, pero en este caso el xy va a estar en el camino 2. Entonces yo les dije que el camino 2 iba a ser todos los x, x. Entonces si yo reemplazo, bueno, el x me queda igual, el x me queda igual, pero ahora el y también vale x, entonces me queda x cuadrado. Así que esto va a ser x cuadrado. Bueno, en realidad aquí me falta toda la parte del límite. De hecho, esta parte de acá. De hecho, esto tengo que borrarlo acá. Ahí sí. Estoy escribiendo dos veces la función. Entonces ahora si yo reemplazo, me queda x cuadrado dividido 2x cuadrado. Ahora simplifico lo x. Me queda al fin y al cabo el límite de una constante. Entonces al final simplemente me queda la constante, que va a ser un medio. Entonces si se fijan, con un camino me dio 0, pero con otro camino me dio un medio. Así que claramente en el 0, 0 esta función no existe su valor, no existe un límite, porque me dio distinto. Y hay unicidad de límite, entonces no pueden pasar cosas como esta. Así que uno llega a la conclusión de que no existe un límite. Por la unicidad del límite, esto nos dice que el límite en 0, 0 no existe. Entonces, este método es útil cuando uno ya tiene una idea de que quizá ese límite sí o sí no va a existir. Quizá uno a priori no sabe, quizá es como algo al ojo, como uno dice, pero quizá este límite no existe. Entonces digo, ya, pero puedo tomarme dos caminos y veo qué pasa, o dos o tres caminos, como al ojo, y los calculo, y si me da distinto, entonces, claro, ahí demuestro de que en verdad no existe un límite. Pero puede que también me tome distinto camino y me dé siempre el mismo valor. Entonces eso ya me está diciendo más o menos que quizá el límite sí va a existir. De ahí uno va a tener que ocupar otro método. Como quizá, no sé, si es que uno ya tiene una idea de cuál va a ser el límite, con varios caminos, que siempre te da el mismo, entonces uno quizá va a tener que aplicar ahí el teorema del sándwich. Es acotar la función con ese límite que nosotros sospechamos que va a ser y acotarlo por una función que si nosotros hacemos tender a 0, se va a hacer 0. Pero eso, generalmente es como útil cuando uno ya tiene una sospecha de que el límite no va a existir. Y ahora vamos a definir límites, pero no sé si se han fijado, pero hemos definido las funciones primero, desde el Rn a R. Entonces siempre la función tiene valor real. Así que ahora vamos a definir un límite, pero para funciones que van desde un dominio Rn, pero lo que me entrega la función ya no va a ser un valor, sino que va a ser un vector. Entonces va a ser, por ejemplo, un vector que va a estar en Rm, con otro tipo de coordenadas. Entonces nos vamos a definir ahora un límite sobre ese tipo de funciones, que van a ser funciones vectoriales. Entonces, límite de funciones a valores en Rn. En este caso en Rm. Es decir, valores vectoriales. Entonces, definición. Nos definimos una función, nuevamente definiendo un dominio que va a estar en Rn, pero ahora la función va a llegar
a un Rm. Puede que ese Rm sea igual al n, pero puede que sea distinto. O sea, va a ser simplemente otro espacio con otra dimensión. Y todo lo otro igual. Me tomo un punto de acumulación x0. Me tomo un límite, pero ahora el límite va a ser un límite vectorial. Va a ser un vector que va a estar en Rm. Va a ser el mismo m de acá. Y decimos que ETL es el límite de f cuando x tiende a x0. Y aquí vamos a aplicar nuevamente la definición formal de límite. Que para todo epsilon va a existir un delta mayor que 0, tal que si estoy diciendo que mi x se está acercando a mi x0, eso significa esta parte de acá, y me estoy acercando obviamente en el dominio, con el dominio, entonces esto va a implicar que también me voy a estar acercando con la función. En este caso, este va a ser mi límite. Entonces, si se fijan, a diferencia de la definición que vimos en la clase anterior, en la que nos definimos también todo esto del para todo epsilon, bla, 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 la diferencia es que con la otra definición, antes teníamos el valor absoluto de f de x, menos el límite. Y claro, teníamos el valor absoluto porque estábamos hablando de números, porque al fin y al cabo el valor de la función cae en los reales. Y entonces en ese caso la norma se convierte en un valor absoluto. Pero si ahora nos extendemos, ya no estamos hablando de que la función cae en los valores reales, sino que cae en un Rm, es decir, cae en un espacio con m dimensiones. Entonces la manera en que yo me tengo que acercar a mi límite tiene que ser a través de la norma. Que la norma, recordemos que era como la noción que nosotros teníamos de cercanía, de cómo me acerco de un elemento matemático a otro. En este caso de un vector, f de x, a otro vector que va a ser el límite. De cómo me acerco de esa forma. Así que, bueno, y esto se anota el límite de f de x cuando x tiende a 0. Y en este caso va a ser un límite vectorial. Con límite vectorial estoy diciendo que, por ejemplo, este límite va a ser L1 hasta Lm, porque tiene m coordenadas. Entonces cada parte de la función va a tender a... Cada parte de la coordenada de la función va a tender a cada uno de estos límites. Y entonces, una observación es que la norma que yo me estoy definiendo, por ejemplo, en Rn, porque fíjense que los x viven acá, los x vectoriales, es decir, estos acá viven en Rn. Entonces ahí yo tengo mi norma para Rn, pero también voy a tener mi norma para Rm, que va a ser esta parte de acá. Así que notar que las dos normas actúan en espacios distintos. Es decir que esta parte de acá actúa en Rn. Es decir que, por ejemplo, si yo saco esta norma acá, esto va a ser el valor absoluto, o sea, va a ser la raíz de, bueno, la primera coordenada de x, como aquí x1 menos la primera coordenada del x0 al cuadrado y así. Hasta la enésima, porque tiene n dimensiones en este caso. O sea, está aquí la n de x0, n.
En cambio, en esta otra norma, pongamos que el límite actúa en Rm. Entonces, si uno calcula esto, el valor absoluto no va a ser hasta n, no va a ser la suma de n términos, como acá, que tenemos n términos, sino que van a ser m términos. Así que tengo la primera coordenada de f de x menos la primera coordenada del límite al cuadrado, y así hasta la enésima coordenada de la función x, f de x, y el límite que está ahí. Y esto sería con la raíz cuadrada. Y eso. Y la otra observación que le había dicho también, valor absoluto, y es que si m es igual a 1, entonces esto significa que mi Rn pasa a ser simplemente R1. Y R1 obviamente es R. Entonces en este caso la norma pasa a ser un valor absoluto. Estamos hablando de esta parte de acá. Esta parte de acá, otro color, esta parte de acá. Pasa a ser un valor absoluto cuando ese m es un 1. Es decir, cuando la función cae en valores reales y no en valores vectoriales. Entonces, eso. Y ahora voy a ir a otra página y vamos con otra proposición, que es un poco una extensión de lo que del límite de una función vectorial. Entonces, sí, no hay problema. Yep. Ya, entonces, veamos la proposición. Esto va a ser de límite en cada coordenada. Entonces, por ejemplo, me tomo nuevamente una función que va a estar definida desde Rn hasta Rm. Me tomo un punto de acumulación. Y, bueno, me tomo mi límite, que va en este caso, recordemos que el límite va a ser un número con m coordenadas. Entonces, donde además mi función también va a tener m coordenadas. Entonces, si yo estoy diciendo que el límite de esta función cuando x tiende a x0 y esto tiende al límite, es lo mismo que decir que estoy haciendo tender el límite de cada una de las coordenadas de la función. Entonces cada coordenada tiende al límite de cada coordenada cuando x tienda a x0. Entonces con cada coordenada me estoy refiriendo a que, bueno, ahí le puse un i en la parte de acá, y ese i va a ser desde 1 hasta m. Entonces esta igualdad vale para cada coordenada de mi función. Entonces, en otras palabras, estoy diciendo que esto es lo mismo que decir que, por ejemplo, si tengo f de x, que dije que era f de 1x hasta el m,
Entonces, si yo hago tender esta función al límite L vectorial, bueno, cuando x tiende a x0, vamos a borrar esto. Entonces, decir esto es lo mismo que decir que estoy haciendo, bueno, yo le dije que esto era el límite de L1 hasta Lm. Entonces, decir que estoy haciendo acercar esta función vectorial a este límite vectorial es lo mismo que decir que estoy haciendo acercar este F1 al límite L1 y así, el de F2 a L2 y así hasta Lm. Entonces, cada uno de estos cada coordenada tiende a la coordenada del límite. Y esto pasa cuando x tiende a x0. Y lo mismo acá. Y pasa con las m coordenadas. Entonces, al fin y al cabo, hacer tender una función, o sea, hacer tender un vector a otro vector, porque al fin y al cabo esta función está definida en Rm, así que va a ser un vector. Hacer tender un vector a otro vector va a ser lo mismo que decir que cada coordenada de ese vector tiende a la coordenada del otro vector. Cada coordenada va a tener un límite. Y una última proposición de esta parte del límite va a ser la composición de funciones. Que, por ejemplo, si yo tengo una función y tiende a un límite y tengo otra función que también tiende a un límite, entonces al componerla también voy a tener, y hago un cierto límite, entonces también va a tender a uno de los límites que en este caso yo conozco. De alguna de estas dos funciones de acuerdo a cómo yo la esté componiendo. Entonces proposición, entonces composición de límites. Entonces sean dos funciones, una que va a estar definida desde Rn a Rm, y voy a tener otra función que va a partir en Rm y va a caer en un, no sé, Rp. Donde obviamente la imagen de la función, es decir, todos los valores de la función f van a caer en E. Y es donde está definida la otra función g. Bueno, me tomo aquí un punto de acumulación de mi primera función en su respectivo dominio. Y me tomo un punto de acumulación para mi segunda función g. Que va a ser los puntos de acumulación del dominio E. Y me tomo ahí me tomo el límite, en este caso, vamos a llamar L, que va a estar en RP. ¿Y qué va a ocurrir aquí? Va a ocurrir que, por ejemplo, si yo estoy haciendo tender la primera función f a un cierto límite y obtengo un I0, y por otro lado, con la función g, también le estoy haciendo tender a un cierto límite, en este caso desde I a I0, de g de I, y esta tiende a un límite L. Bueno, esto va a tener m coordenadas y esto va a tener p coordenadas. Pero claro, la parte de acá también, esto van a ser Rm. Esta parte de acá va a ser Rn. Entonces, ¿qué significa? Significa que entonces la composición de estas funciones, si la hago tender al límite, es decir, la composición, por ejemplo, de f, o sea, de g en f, bueno, en realidad de f en g, cuando el x lo hago tender a x0, va a ser L. Recordemos que esto es lo mismo que decir que esto es g de f de x. Solo otra forma de escribirlo. Entonces, ¿qué significa esto? Significa, por ejemplo, que ya si yo tengo, vamos a ocupar aquí otro color.
Vamos a ocupar azul. Como ejemplo, si yo aquí tengo mi Rn, donde está definida mi función f, y tengo aquí mi Rm, entonces yo sé que mi función f toma un valor x y me entrega un f de x, que vamos a llamarle y. Entonces hasta ahí ningún problema. Sabemos que siempre las funciones hacen esto. Toman valor en un espacio, en un conjunto, y me lo llevan a otro conjunto. Y por otro lado, yo sé que mi función g va a ir desde Rm a Rp. Entonces, por ejemplo, va a tomar un... Pongámosle otro color. Por ejemplo, va a tomar este i de acá y me lo lleva acá. A un g de i. Entonces, sabemos que la composición de funciones, en otras palabras, es no estar hablando de todo este camino, sino simplemente hablar del principio y del final. Es decir, la composición de funciones sería tomar este x y me entrega esta función de acá. Que en este caso, si la creo como composición de funciones, sería, para que quede explícita con el x que yo estoy tomando, me quedaría así. Entonces, en otras palabras, la composición hace esto. Hace el camino como de una, de Rn a Rp. Entonces, en el caso del límite yo no voy a tener problema. Si es que las dos funciones f y g tienden a un límite, entonces la composición también va a tender a un límite. Entonces, por ejemplo, si aquí yo tengo un x0 y yo hago tender este x al x0, nosotros sabemos, por definición de límite, que entonces esa función f de x también va a tender, en este caso aquí está el punto, también va a tender a este punto de acá, ¿cierto? Porque estamos haciendo tender el x al x0, sabemos que la función va a tender del fx al fx0, por la definición de límite. Y a su vez, si estoy haciendo esto con este límite, vamos a llamarle este límite x0, entonces también estoy haciendo tender esto en la parte de g. Es decir, tomo el g de i y también lo estoy haciendo tender aquí un g de i0. Entonces, fíjense que estoy haciendo, si hago tender como ejemplo x a x0, significa que estoy haciendo tender f de x a f de x0. Y también significa, por lo tanto, que estoy haciendo tender g de i a g de i0. Entonces la composición de funciones me dice, bueno, no es necesario estar diciendo todos esos pasos, esos tres pasos. Simplemente me basta decir que si estoy haciendo tender el x al x0, entonces estoy haciendo tender el g al g... O sea, estoy haciendo tender el g de i al g de i0. Entonces en este caso, cuando me queda en límite, esto sería que hago tender el g de i cuando x tiende a 0, que esto lo puedo escribir también como g de f de x, y esto tiende a un g de i sub 0. Ese va a ser el valor del límite, que en este caso nosotros dijimos que iba a ser L. Entonces este va a ser L. Entonces eso me dice la composición de funciones, que no es necesario estar hablando de todos estos pasos. Simplemente digo, bueno, estoy tomando algo en Rn, hago tender su límite ahí, entonces significa que voy a hacer tender algo también en RdP. Entonces como que obvio un poco la parte de acá, del M. Esto es como que lo que estoy diciendo. Y bueno, habiendo visto estas propiedades de límite, ahora lo que vamos a definir, de hecho nos queda harto tiempo todavía, va a ser la continuidad. Pero ahora la continuidad en espacios vectoriales. Es decir, desde Rn a Rm. Entonces fíjense que al fin y al cabo lo que estoy diciendo aquí, en esta última clase, es hacer todo lo que se hizo en algún momento en cálculo 1, pero ahora definirlo en espacios vectoriales de n dimensiones o m dimensiones. Entonces ahora, bueno, ahí tuve que definir el tema de cercanía y todo eso porque ahora estamos trabajando en otros espacios matemáticos.
Pero al fin y al cabo, en esencia, la idea es la misma. Solo que cambian algunas cosas, pero ahora estamos trabajando con vectores, pero en esencia sigue siendo como la misma idea. Entonces ahora definamos lo que es la continuidad. Entonces, definición. Entonces, continuidad. Entonces tomamos una función, nuevamente, que va a estar definida en un dominio de Rn y me entrega un valor vectorial en Rm. Y me tomo un punto de acumulación. Pero, aquí está el pero, en que ahora este x0, este punto de acumulación, va a estar intersectado con el dominio. De hecho, voy a explicar lo que significa esto. A diferencia que todo lo que hemos hecho en límite, si se fijan, siempre era x0 perteneciente al conjunto derivado. Pero no escribíamos esta parte de acá. Entonces, eso, bueno, ahora lo voy a explicar, pero hay esas pequeñas sutilezas, nos dice harto. Y entonces, vamos a decir que f es continua en x0 si, y aquí vamos de nuevo a la definición con epsilon, que para todo epsilon va a existir un delta mayor que 0, tal que si me acerco del x al x0, obviamente me acerco con elementos del dominio, entonces me voy a estar acercando con la función. Es decir, si tengo este límite, cuando x tiende a x0, y nos da sin ningún problema un x0, se dirá que f es continua. En este caso, como lo estoy viendo en un punto, que continúa en x0. Y si este x0, pongamos mejor, y si esto ocurre para todo x0 en un cierto conjunto A de Rn, entonces f es continua en el conjunto A. ¿Y ahora qué significa todo esto? Primero notemos que así como a priori uno lo ve y dice, bueno, esta parte de acá, toda esta parte de acá es la misma definición de límite. Podemos decir, oye, pero esto es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Podríamos decir que es lo mismo. Es decir, toda esta parte de acá que acabo de subrayar, en otra palabra me habla de cómo yo me acerco de un elemento a otro. Si yo me estoy acercando en el dominio X, me estoy acercando en la imagen de los valores de F. Entonces, al final esto me dice simplemente que yo me voy acercando a poquito. Y que me voy acercando a poquito significa que va a haber continuidad justamente. No voy a tener cortes feos. Porque si tengo cortes feos, entonces yo no me voy a ir acercando a poquito. Porque van a existir estos pequeños saltos. Entonces, esta definición al fin y al cabo me dice que yo no voy a tener problema con ir acercándome. Claro, la gran sutileza que yo le dije delante era que ahora el x0 me lo defino de esta forma. Me lo defino que va a estar
va a ser un punto de acumulación y va a estar en el dominio. Entonces, en otra palabra, ya no simplemente estoy tomando puntos de acumulación, porque recuerden que los puntos de acumulación no necesariamente están en el dominio, puede que estén en la frontera del dominio. Entonces, al intersectarlo con D, intersectarlo con el dominio, estoy diciendo que simplemente ahora mi X0 estoy tomando todos los elementos del dominio, tales que sean puntos de acumulación. En cambio, con la definición de límite, yo me tomaba cualquier punto de acumulación del dominio, que no necesariamente está en el dominio. En cambio, ahora sí. Ahora necesariamente tiene que estar ese punto en el dominio, porque lo estoy intersectando con D. Entonces, esa es la primera diferencia. Entonces, con punto de acumulación, en otra palabra, estoy diciendo que me puedo acercar con cualquier elemento del dominio. Me puedo acercar como lentamente, sin problema. Entonces, por eso va a haber continuidad. Porque como ejemplo, si yo me tomara una función, digamos que nuevamente una función con un corte. No sé, va a ser algo así y después va a ser algo así. Y esto ocurre justo en X0. Todo este intervalo acá va a ser mi dominio. Entonces toda esta parte de acá va a ser D. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si nosotros aplicamos la definición de continuidad en este punto, nosotros nos vamos a dar cuenta que ese punto, bueno, gráficamente claramente no es continuo, porque hay un corte. Pero con la misma definición nos podemos dar cuenta que si nosotros nos estamos acercando, por ejemplo, no sé, estoy aquí un X y me estoy acercando a mi X0 por los dos lados. Por ejemplo, si me acerco por el lado izquierdo, me acerco por acá. Bueno, esto era un X, no un X0. Ahí sí. Si me acerco con ese X a ese X0, significa que me estoy acercando por acá, ¿cierto? Con la función con la función. Por ejemplo, si la función, no sé, pues si me estoy tomando el X acá, entonces la función va a ser f de x ahí. Y me estoy acercando cada vez más. En este caso, este sería mi valor límite. Sería f de x0. Si yo me estoy acercando desde acá a acá. Me estoy acercando así. Con la función. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que si nosotros ahora nos queremos acercar por este otro lado, de acá, vamos a dar cuenta que al acercarnos por el lado derecha, la función va a valer, no sé, otro f de x. Va a ser otro valor. Entonces, ese epsilon que nosotros necesitamos nunca va a existir. Porque, en otra palabra, nos dice la definición de límite. Que si, no sé, ahora me estoy acercando aquí con un x0. Voy a estar en el x0. Me estoy acercando con un x. Y me estoy acercando a una distancia delta. Yo nunca voy a alcanzar el epsilon. Porque me está diciendo que para todo epsilon. Entonces, ¿por qué nunca voy a alcanzar el epsilon que yo necesito? Porque la diferencia, por ejemplo, desde acá a acá, va a ser muy grande. Supongamos que justo aquí la función vale 1. Justo aquí la función vale 2. Entonces la diferencia entre uno y el otro va a ser de 1. Y siempre va a ser de 1. Por ejemplo, la idea del epsilon es que yo pueda ir disminuyéndolo cada vez más. Para que de esa forma la función se esté acercando al valor límite. Pero aquí nunca se va a tener eso. Porque siempre va a valer 1. Entonces, por ejemplo, si yo me quiero acercar, no sé, por la parte de acá, por esta parte, me quiero acercar a esta parte, nunca voy a tener, por ejemplo, f de x menos L, en este caso el L, pongamos que va a ser el 2. Nunca me voy a poder acercar epsilon. Nunca el epsilon lo va a poder, no sé, pues, en un principio el epsilon lo puede decir que vale 0,1, después el epsilon puede decir que vale 0,01 y así, 0,0001. Entonces, hacerlo más chico, estoy diciendo, en otras palabras, estoy diciendo que el f de x con el L se están acercando cada vez más. Pero eso no va a ocurrir, porque esta diferencia acá siempre va a valer 1. Porque entre el 1 y el 2 la diferencia es 1. Entonces, ahí tengo como un problema con la definición de continuidad. Porque en estos cortes va a haber una diferencia muy grande entre un punto y el otro. En cuanto al valor de la función. Va a haber una diferencia muy grande. Entonces nunca voy a poder acercar esos dos valores. O un cierto epsilon. Porque recordemos que la definición dice que es para todo epsilon. Entonces me puedo tomar un epsilon tan pequeño como yo quiera. Es decir, acercar la función tanto como yo quiera al valor del límite. Y eso no lo voy a tener. Porque van a existir estos saltos.
Entonces, por eso que, en otras palabras, toda esta parte de acá justamente me habla de la cercanía, de cómo yo me voy acercando suavemente de un valor a otro, sin saltos. Y, y eso. Entonces, veamos si me alcanza quizás a ver un ejemplo de, de continuidad. Entonces, ejemplo. Supongamos que tengo una función definida en R2 a R. Y va a tener la forma que va a valer xy partido en el valor absoluto de x más el doble del valor absoluto de y, siempre y cuando yo me encuentre en una región distinta del origen. Es decir, en el plano x, cualquier valor que no sea el origen, la función va a valer eso. En cambio, si nos encontramos en el origen, la función va a valer 0. Entonces nos encontramos en el origen. Entonces la pregunta es si es continua. Entonces, ¿es continua en el origen? En otras palabras, si yo acerco esta función de acá, la acerco al origen, al 0, 0, obtendré justamente el valor 0. Porque si no obtengo el valor 0, obtengo cualquier otro valor, significa que voy a tener un salto. No sé, supongamos que yo hago tender esto a 0, al x y lo hago tender al 0, 0 y me da 2. Entonces significa que voy a tener un pequeño salto porque la función por cierto lado va a valer 2, pero justo en el 0 va a valer 0. Entonces ahí va a haber un pequeño salto del 2 al 0. Así que podemos aquí aplicar el teorema del sándwich que vimos la clase anterior. Así que, ¿cómo era el teorema? El teorema nos decía que, así como en esencia el teorema del sándwich nos decía que si yo tengo una diferencia y logro acotarla por una función f de x, y después ese f de x lo hago tender a 0, y me da 0, cuando esto tiende al punto de acumulación, y me da 0, significa entonces que ese f de x también tiende a L, cuando x de y tiende al punto de acumulación. Esa era como la idea esencial del teorema del sándwich. Entonces apliquemos justamente esto. Se voy a ir a la otra página. Voy a copiar todo esto acá. Y vamos a ir a la otra página para tener más espacio. Y entonces, primero construyamos esta parte de acá. Entonces yo tengo el valor absoluto de f de x, y en este caso el f de x vale xy dividido en valor absoluto de x más eso, ¿cierto? Y en este caso nosotros queremos demostrar de que el límite es 0 para poder decir que continúa en ese punto. Entonces en este caso esto va a ser 0. Bueno, esto es simplemente decir que esto es xy. Eso de ahí, porque bueno, el 0 no hace nada. Entonces, hay que fijarse en algo ahora. Fijarse que, bueno, por propiedad del valor absoluto yo puedo dejar, por ejemplo, el i afuera. Y tendría eso por el valor absoluto de i. Simplemente por propiedades del valor absoluto. Pero aquí notemos que esta parte de acá va a ser menor que 1. Se le pregunta, bueno, ¿por qué menor que 1? Y es porque, por ejemplo, aquí yo tengo x dividido en, al fin y al cabo, bueno, si tengo el valor absoluto, le puedo poner el valor absoluto de x, pero esto va a estar partido en x más 2i. Y notemos, por ejemplo, si ya no tuviera el 2i, esto sería así. Entonces esto sería x dividido x, simplemente sería 1. Pero aquí lo estoy dividiendo por algo más que x. Entonces la parte de abajo va a ser un poquito más grande que lo que se encuentra en el numerador, que lo que se encuentra arriba. Entonces, por eso es que esta parte de acá va a ser menor que 1. Porque
necesariamente esta parte de acá va a ser más pequeña que esta parte de acá. Porque aquí tengo una suma de un número positivo. Entonces, por ejemplo, si tuviera 1 y aquí tuviera, no sé, 2. Entonces, claramente esto es menor que 1. Es como algo así. Entonces, claramente esta parte de acá es menor que 1. Así que nosotros podemos acotar, al fin y al cabo, esta expresión por, bueno, 1 por el valor absoluto de i. Que al fin y al cabo este 1 no lo escribo porque no le hace nada el 1 en multiplicación, así que simplemente lo acoto por i. ¿Y qué significa esto? Significa que xi, x más 2i, menos el límite, que en este caso es 0, va a ser menor, bueno, menor igual en realidad porque no sabemos qué valor toma x, va a ser menor igual que el valor absoluto de i. Y ahora si nosotros hacemos tender este i a 0, porque justamente queremos hacer tender el xi al origen 0, 0, entonces nos va a dar que este valor absoluto tiene que ser 0. Entonces en este caso, por el teorema del sándwich, esto va a ser mi g de xi. Si ya lo hago tender a 0, entonces esto me va a dar obviamente 0. Y esto significa entonces que esta parte de acá va a tender a 0. En otras palabras, estoy diciendo que esta función de acá va a tender al límite de acá. Así que esto implica que el límite de esta función, cuando x e y tienden a 0, 0, va a ser 0. Así que justamente va a haber continuidad. No se va a pegar un salto feo esta función. No es que vaya a valer, no sé, 2 o 3. No sé, vale 3 en el límite y después justo en el 0 vale 0. Entonces ahí se pega un salto del 3 al 0. No va a ocurrir cosas como esa. Justamente esta función llega al 0. Así que va a haber continuidad. No va a haber ningún salto. Entonces, por lo tanto, f de x es continua en el origen. En el 0, 0. Ya, entonces, ahora, bueno, ya se acabó el tiempo, pero lo que veríamos el jueves, que sería ya prácticamente terminar con funciones continuas, sería ver algunas propiedades, ver, por ejemplo, si tengo suma de funciones continuas, entonces esa suma va a ser continua y cosas de ese estilo, como álgebra de funciones continuas. También el tema de la composición, por ejemplo, si tengo la composición de funciones continuas, esa composición también va a ser una función continua y cosas de ese estilo. Y ahí veríamos un ejemplo y probablemente también el mismo jueves empezaríamos con la definición de derivadas parciales. Así que ahora vamos a definir lo que son las derivadas en un espacio de Rn. Ahí vamos a definir distintos tipos de derivadas y cosas de ese estilo. Así que eso.